Vladimir Putin de Rusia y Kim Jong-un de Corea del Norte. Un encuentro hecho en el infierno. Recientemente, los dos líderes anunciaron que entrarían en una alianza similar a la que la antigua Unión Soviética mantenía con la nación aislacionista, mientras el abuelo de Kim estaba en el poder. Esta prometida alianza ha impactado al mundo, pero en última instancia, podría hacer más daño que bien a ambas partes. Pero ¿cómo llegamos incluso aquí? La jugada es realmente bastante sorprendente, dado que Putin firmó con gusto cada sanción que la Organización de las Naciones Unidas ha impuesto a Corea del Norte en el pasado. Esto probablemente hizo las cosas bastante incómodas entre Putin y Kim mientras paseaban juntos por la ciudad en el coche que Putin regaló al dictador rotundo. Pero los dos parecían ignorar las vergüenzas pasadas como dos mejores amigos dirigiéndose a un brunch de dominación mundial. Pero a pesar del hecho de que Rusia previamente apoyó las sanciones contra Corea del Norte, mientras la dictadura trabajaba para desarrollar sus armas nucleares, Rusia está intentando reparar la relación ahora. Entonces, ¿por qué el cambio de corazón? La guerra en Ucrania. Si las fuerzas rusas lograran romper las líneas del frente ucraniano, tendrían que tomar una decisión: continuar su invasión y chocar directamente con las fuerzas francesas respaldadas por la Unión Europea y la Organización del Tratado del Atlántico Norte, provocando no solo la entrada de Francia en la guerra, sino la posibilidad de los poderosos aliados de Francia, o detener su ofensiva en seco. Aquí es donde hay algunos paralelismos con Corea del Norte. Estados Unidos ya posee tropas desplegadas en la península coreana. Los soldados estadounidenses han estado presentes en Corea desde el final de la guerra, con unos 30.000 desplegados actualmente en tierra, aire y mar. Sin embargo, al igual que con Rusia contra Ucrania, la fuerza está dramáticamente superada por el 1.000.000 de soldados que Kim tiene a su disposición. Las fuerzas estadounidenses son nuevamente una fuerza de tropiezo destinada a disuadir el conflicto, con la promesa de que si esas fuerzas se comprometen, provocará la entrada total de América en una guerra. Lo mismo aplicaría si las tropas francesas se movilizaran por el avance ruso en Ucrania. Si Estados Unidos entrara en guerra contra Corea del Norte, sus aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte y del mundo lo acompañarían. Francia no terminó enviando tropas a Ucrania, y aunque la ayuda de los Estados Unidos llegó demasiado tarde, en el momento en que las armas, municiones y equipos llegaron a manos de los ucranianos, los resultados fueron inmediatos. Con más de 3 millones de proyectiles entregados, la artillería ucraniana pudo una vez más enfrentarse a las tropas rusas con extremo prejuicio, deteniendo el sangrado literal y proverbial de las líneas del frente de Ucrania, que han estado sosteniendo durante meses. Las fuerzas rusas han sido mayormente detenidas en su avance, con solo pequeños progresos en áreas de poca relevancia estratégica. Los problemas de Putin podrían continuar, ya que no toda la ayuda estadounidense ha sido entregada. Un paquete de ayuda tan masivo tomará tiempo para movilizar completamente y llegar al frente, por lo que Rusia ha tenido que enfrentar es solo una fracción de lo que viene. A las preocupaciones de Putin se suman los nuevos paquetes de ayuda masiva de la Unión Europea que apoyan la asistencia estadounidense a Ucrania. Además, el reciente impulso para usar los fondos rusos congelados para financiar directamente a Ucrania crea una especie de escenario de por qué te estás golpeando a ti mismo para la Federación Rusa. Rusia importa equipo militar de China y Corea del Norte, mientras Ucrania obtiene material de primera calidad de Estados Unidos y otros aliados. La disparidad de calidad entre las armas occidentales y las que Rusia está recibiendo de sus llamados aliados es significativa. Por un lado, los proyectiles occidentales no están explotando en los cañones de artillería, destruyendo armas y dañando a los cercanos, como se ha documentado repetidamente con los norcoreanos. Otro impresionante revés para Rusia llegó este verano, cuando el presidente Biden y otros líderes occidentales dieron luz verde para que Ucrania use armas occidentales dentro de la misma Rusia, y no solo dentro de Ucrania. Esta había sido una línea que Occidente insistió en que Ucrania no cruzara desde el inicio de la guerra, una decisión que fue criticada como estúpida y autodestructiva. Rusia ha trasladado tropas y equipos con impunidad a lo largo de su frontera compartida con Ucrania durante mucho tiempo, sabiendo que Ucrania no podía atacar a sus fuerzas dentro de sus propias fronteras. Ha establecido enormes áreas de preparación y depósitos de suministros justo en la frontera, protegidos solo por el continuo temor de Occidente a la escalada rusa. Hasta hace poco, es decir, la guerra entre Rusia y Ucrania no es la primera vez que Estados Unidos adopta una postura de no atacar bases dentro del país agresor. Algunos dentro de las comunidades de defensa e inteligencia estadounidenses han argumentado que, en caso de una guerra con China, el ejército estadounidense no debería atacar bases dentro de China, aparentemente por miedo a la escalada. Esto
A pesar de que China probablemente no solo atacaría a Estados Unidos, sino también a las bases navales y aéreas de los Estados Unidos en todo el Pacífico, en caso de que estalle una guerra. Otros expertos y analistas han respondido, señalando que mientras el enemigo pueda continuar reconstituyendo sus fuerzas y organizar la logística de manera segura, la victoria es prácticamente imposible. Entonces, afirman que para asegurar una rápida derrota de China, las fuerzas de Estados Unidos deben apuntar dentro de China con armas de largo alcance y ataques aéreos. Volviendo a Ucrania, mientras Rusia intenta desesperadamente evitar otra movilización importante con resultados políticos y militares desastrosos, incluso ha aumentado los ya generosos paquetes de pago ofrecidos a los voluntarios. Estos paquetes de pago han sido particularmente atractivos para las minorías étnicas dentro de Rusia, como los chechenos, avaros y tártaros, quienes podrían ganar mucho más en un solo año como soldados que en otros trabajos. Pero las poblaciones de minorías étnicas, rusos rurales y hombres en edad militar que aún no se han ofrecido como voluntarios, están disminuyendo, y la presión para reclutar de ciudades rusas cosmopolitas como Moscú y Novosibirsk está creciendo. Estos centros de poder y cultura rusa han sido dejados intencionalmente en gran medida solos hasta ahora. Después de todo, una madre afligida de Moscú, cuyo hijo acaba de morir por un cohete del sistema de cohetes de lanzamiento múltiple, ligero de alta movilidad, aún puede causar tantos problemas como un granjero de Gorbachevka. Otra fuente de mano de obra también se está agotando para Rusia: los reclusos de prisión. Robando el truco de los infames mercenarios del grupo Wagner, el ejército ruso se volcó en el reclutamiento de convictos, a quienes luego se les asignaron los asaltos más peligrosos destinados a debilitar las defensas ucranianas, o arreglarlas para que las unidades regulares rusas pudieran terminar el trabajo. La táctica fue sadísticamente efectiva, y el recuento de bajas entre los prisioneros es altísimo, matando esencialmente 2 pájaros de un tiro, como lo vería Rusia. No obstante, estas poblaciones de prisioneros se están agotando, lo que ha obligado a Rusia a reclutar también a prisioneras para el frente, como lo evidencian los soldados rusos capturados por Ucrania. Y aquí está la razón por la que Putin ha estado acercándose a Kim recientemente, porque no solo necesita armas norcoreanas, sino manos para poner las armas. Se ha especulado durante mucho tiempo que Corea del Norte podría enviar tropas de combate a Ucrania, y con un ejército que supuestamente incluye 1.3 millones de soldados, se requiere que un porcentaje de mujeres norcoreanas sirvan durante 7 años, y todos los hombres norcoreanos son reclutados durante 10 años. Un aflujo de soldados norcoreanos podría afectar significativamente las líneas del frente. Algunos incluso han planteado que la única opción que le queda a la Organización del Tratado del Atlántico Norte sería enviar sus propias tropas de combate. Sin embargo, por ahora esto no parece ser el caso, aunque supuestamente Kim Jong-un hizo la oferta a Putin durante su visita. Se informó ampliamente, en junio de 2024, que Corea del Norte estaría enviando ingenieros y tropas de construcción en lugar de soldados a Ucrania para trabajar en los territorios ocupados donde Rusia tiene una gran necesidad de reforzar la infraestructura. Estas tropas también podrían ser utilizadas para construir fortificaciones militares para el ejército ruso, liberando grandes cantidades de mano de obra rusa y dificultando un contraataque ucraniano en el futuro. Sin embargo, no hay ninguna indicación hasta el lanzamiento inicial de este video de que Corea del Norte realmente estaría enviando tropas, soldados o de otro tipo. Ya sabemos que Corea del Norte ha sido un fuerte partidario de la guerra de Rusia. Fue uno de los primeros en reconocer territorios ocupados como Crimea y aquellos en las fronteras que Rusia actualmente tiene como parte de Rusia. Y se estima que la nación ha enviado 7.000 vagones de tren llenos de suministros y materias primas para apoyar la guerra de Rusia. Es posible que Kim considere positivo el ingreso de las tropas norcoreanas en la guerra. Esta sería una oportunidad para que los líderes militares norcoreanos obtengan su primera experiencia de guerra en más de medio siglo, desde el final de la Guerra de Corea, e incluso resolver la logística en un escenario bélico podría ser instructivo. Sin embargo, de aún mayor valor para Kim es lo que está tratando de obtener de Rusia a cambio. Lo que Rusia ofrece a Corea del Norte a cambio de su ayuda, además de dinero, es desconocido, lo cual preocupa a quienes están del otro lado en este conflicto. Corea del Norte busca adquirir equipo militar ruso moderno, alarmando a Estados Unidos y Corea del Sur. Putin ha amenazado por mucho tiempo con enviar armas a Corea del Norte, y mientras crece el apoyo del país, es evidente que Kim esperará algo significativo a cambio. Lo más probable es que Rusia envíe equipos modernos de defensa aérea, y quizás incluso aviones de combate y ataque. 2 necesidades críticas para una nación que aún opera aviones y defensas aéreas de principios a mediados de la Guerra Fría.
Aunque el equipo ruso en Ucrania no ha demostrado ser tan espectacular como se promocionaba antes de la guerra, aún ha sido adecuado para el trabajo. Su presencia en la península de Corea complicaría las operaciones aéreas aliadas en caso de un conflicto regional. El acceso a aviones modernos desafiaría directamente a las tropas estadounidenses y surcoreanas en Corea del Sur durante las primeras etapas de la guerra. Es casi seguro que Rusia ya ha proporcionado asistencia técnica al programa espacial de Corea del Norte, permitiendo a la nación lanzar su primer satélite espía en noviembre de 2023. Tras años de fracaso, el repentino éxito genera sospechas para muchos. Pero la verdadera preocupación es si Rusia ha transferido o transferirá tecnología de cohetes. Aunque la tecnología de cohetes rusa se puede utilizar para poner cargas útiles más pesadas y capaces en órbita, es una tecnología de doble uso que también se puede utilizar para aumentar el alcance, la precisión y las capacidades del arsenal nuclear de Corea del Norte. Y aquí está el gran defecto en el centro de la alianza ruso-norcoreana. Nadie, ni siquiera China, quiere ver a los chicos malos menos favoritos del mundo juntarse. La alianza entre los dos estados rebeldes solo amenaza a Corea del Sur. Resulta que Corea del Sur es un país terrible para amenazar. En términos de poder económico, Rusia se encuentra en el 11º lugar en términos de Producto Interno Bruto Global. Corea del Sur está en el 14º lugar. Y los números reportados para Rusia podrían no reflejar con precisión su economía, después de 2 años de guerra y finanzas extranjeras congeladas, lo que podría poner a los dos países aún más cerca en poder financiero. Hasta la fecha, la ayuda de Corea del Sur a Ucrania ha sido no letal, con una política nacional que le prohíbe suministrar armas a países en guerra. Tras la visita de Putin a Corea del Norte, el presidente surcoreano Yoon Suk-yeol anunció que el país reconsideraría su postura sobre la ayuda letal. Corea del Sur podría proporcionar cantidades significativas de ayuda letal a Ucrania, dado su saludable y creciente industria de defensa que produce tanques superiores, artillería y vehículos de combate de infantería. La nación ya ha proporcionado indirectamente armas a Ucrania, en forma de proyectiles de artillería, que fueron donados a los Estados Unidos liberando stock estadounidense para ser enviado a Ucrania. Si Corea del Norte interviene significativamente en la guerra de Ucrania, Corea del Sur podría responder. Esto podría llevar a una especie de conflicto por proxy entre Rusia y China y Ucrania y Corea del Sur, ocurriendo en el patio trasero de Europa. Un aflujo de armas y equipo surcoreano tendría un efecto considerable en el campo de batalla, sin mencionar que empeoraría aún más las ya tensas relaciones entre Seúl y Moscú. Rusia también enfrenta una fuerte reacción internacional por apoyar a Corea del Norte. Si se demuestra que ha asistido al programa espacial de Corea del Norte, brindado ayuda técnica para sus armas nucleares o enviado sistemas de armas en el futuro, sería una violación flagrante de las sanciones de la Organización de las Naciones Unidas contra ellos. La posición geopolítica de Rusia podría volverse aún más aislada. Las sanciones que podrían haberse levantado al final de la guerra con Ucrania podrían en cambio aplicarse a largo plazo como castigo a la Federación Rusa. Incluso su posición como miembro permanente del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas estaría bajo amenaza, aunque es poco probable que la Organización de las Naciones Unidas realmente le dé a Rusia la merecida patada. Luego está la variable que es China. Corea del Norte ha sido un proxy útil para China para mantener desequilibrados a Occidente y específicamente a América, Corea del Sur y Japón. Durante décadas, Corea del Norte ha sido el perro de China con correa, destinado a soltarse y complicar una respuesta a las acciones chinas, como una invasión de Taiwán. Pero los crecientes lazos de Rusia con Corea del Norte amenazan con desplazar a la nación asediada fuera de la influencia de China, algo que Corea del Norte anhela, dado su resentimiento por el control de China. Profundizar los lazos de energía y comercio permitiría a Corea del Norte sacudirse la correa china y otorgarle un grado de independencia. El hecho de que Rusia ya haya demostrado estar dispuesta a proporcionar el tipo de asistencia que China ha negado, solo hace que la perspectiva sea más atractiva para Corea del Norte. Pero China, siendo un controlador obsesivo, no dejaría ir tan fácilmente a una carta salvaje como Corea del Norte. China tiene sus propios intereses en la región, muchos de ellos ubicados al norte, en territorio ruso. Los cartógrafos chinos han comenzado a emitir nuevos mapas con nombres chinos para el territorio que Rusia le quitó a China en una serie de tratados desequilibrados hace más de un siglo. Estas regiones anexadas están llenas de recursos que China necesita desesperadamente para disminuir su dependencia del comercio marítimo, algo que la Marina de los Estados Unidos está lista para actuar en caso de guerra. La alianza entre Rusia y Corea del Norte puede brindar beneficios temporales a cada nación,
pero es improbable que aporte valor a largo plazo para cualquiera de las partes. Por el contrario, solo aísla más a cada nación y perjudicará irreparablemente la capacidad de Rusia de reintegrarse al ámbito global, mucho después de que finalice la guerra en Ucrania. Para saber más sobre la vida en Corea del Norte, mira Vida Diaria de un Nortecoreano o nuestros otros videos de política mundial y militar.